Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Un gusto de saludarlos. Todos estos días estamos teniendo algunas conversaciones bastante interesantes que nos puedan ilustrar la realidad en que estamos viviendo en este tiempo de cuarentena. Realidad espiritual, obviamente, realidad familiar, realidad eclesial, cómo están dando también la iglesia, la situación de los concilios, de las asociaciones, etcétera. Y un tema muy, pero muy importante también que nos compete a cada uno de nosotros y es la realidad de la educación, tanto un poco haciendo un análisis a nivel nacional, quizás hasta continental, y la realidad también de nuestra región La Libertad. Para eso estamos conectados con el decano del Colegio de Profesores de La Libertad, el doctor Luis Ramírez Gálvez, a quien le damos la bienvenida en esta tarde. Un gusto saludarlo, doctor. Gracias por acceder a este diálogo, a este momento para dirigirnos a la ciudadanía liberteña. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los que en este momento nos están visualizando a través de esta plataforma virtual. Y un saludo especial a todos los maestros que en este momento seguramente están conectándose para poder asistir a esta interesante entrevista. Muchas gracias. Qué bueno, profesor. Gracias, de verdad. Como decía, es un tema bastante álgido, pues expectativa porque es la realidad de millones de adolescentes, de niños, casi jóvenes. Usted como decano y que ha venido siempre, lo hemos visto envuelto en esa expectativa de generar algunos cambios para nuestra educación, ¿cómo visualiza este tiempo? ¿Quizá algo pre de la cuarentena o podemos entrar de lleno a la situación dentro de la cuarentena ya? Bueno, mira, De la educación. principalmente creo de que en esta oportunidad el mundo está enfrentando una situación atípica de lo que normalmente nuestras vidas hasta este 2020, hasta marzo del 2020, y en algunos países desde el año pasado, como China, desde aproximadamente oficialmente en diciembre, el mundo prácticamente ante esta situación se ha quedado inactivo hasta cierto punto, pero también ya estamos entrando a un proceso de reflexión en el cual vamos a tener que convivir con esta pandemia, con esta enfermedad, y nos demuestra que nosotros somos un ser vivo más dentro de este planeta y que no somos pues aquellos invencibles, ¿no? Somos de alguna forma seres que ahora estamos postrados frente a un microscópico enemigo mortal de nuestra vida. En ese sentido, yo creo de que muchos estamos reflexionando que nuestra mortalidad no podrá ser de alguna forma definida por una situación de control humano, sino que este virus va a atacar a cualquiera que no está, digamos, protegido o tome las medidas respectivas para no infectarse, ¿no? Dios no quiera, la salud tiene que ser algo importante para la humanidad y lamentablemente estamos muchos dolidos, sentidos. El día de ayer había fallecido el jefe de Defensa Civil, don Así es. ingeniero César Flores Corbera, un amigo, una Sí, persona sí. muy, muy importante, muy servicial, digamos, muchos que lo hemos conocido de cerca en la labor social que venía desarrollando, comprometido, ha sido pues víctima de este virus que a nadie se le desea por más de repente situaciones y discrepancias que podamos tener como seres humanos en nuestras interrelaciones sociales. Es la oportunidad, creo, invocar a Dios, invocar a todos aquellos que están luchando en primera línea. Ojalá se pueda encontrar la vacuna
y pues sea algo preventivo. Pero no quiero ser un mensajero negativo, pero es la realidad. La vacuna no va a estar lista, creo, hasta no más, no menos de 2 años, porque como ustedes entenderán, esta primero seguramente será tratada en los países y en los laboratorios que están desarrollando, la aplicarán a su comunidad primero y después seguramente comenzará a distribuirse en el mundo, ¿no? Lamentablemente en el Perú no tenemos un laboratorio a ese nivel, pero se están haciendo los esfuerzos. Yo creo que este es un llamado a la unidad y también a aceptar los errores de las autoridades, pero las autoridades también tienen que saber escuchar a los científicos y a quienes de alguna forma en esta pandemia son los más llamados para poder orientarnos de cómo enfrentar este COVID-19. Excelente, doctor. Es muy cierto, la verdad es que nos ha ubicado, como usted dice, al ser humano en nuestra realidad. Nos creíamos pues los intocables, los únicos en esta creación, y cuando nos vemos ahora pues en esta cuarentena que nos ubica en una realidad que muchas veces hemos querido negar, sobre todo en el ámbito de la recuperación de la familia, ¿no? Porque ha venido muchos, ya décadas, haciendo ese distanciamiento entre justamente los adolescentes, los jóvenes y los padres de familia que normalmente tenían que salir a trabajar. Hoy, de alguna manera, este virus ha generado un paréntesis para poder empatizar nuevamente y recomponer ese diálogo que se había perdido entre los padres y los hijos. Justamente usted como educador, ya que entramos un poco a abstraernos un poco de la realidad del virus, ¿cómo está viendo esta situación? ¿Cómo están esas diferencias que vivíamos hasta antes del virus respecto a los adultos, a los jóvenes, ahora que se encuentran englobados en una situación doméstica? De hecho, que hay expectativas tanto buenas, pero también hay muchas realidades negativas, ¿cierto? Sí, yo creo de que en primer lugar, en el aspecto de la información que es fundamental para poder entender sobre estos pequeños microscópicos enemigos de nuestra salud y que están Sí, en así es. diferentes ámbitos. O sea, este coronavirus es uno de tantos que existen en el planeta, ¿no? Entonces son microscópicos organismos que siempre han existido en el planeta, ¿no? Y que ante el avance del ser humano en cubrir espacios que antes estaban prácticamente aislados, eran espacios inhóspitos, pues en esos lugares, justamente en la exploración que hace el ser humano, en lo que corresponde también a la ampliación de la población, a invadir ciertos territorios que estaban en estas situaciones inhóspitas, hace justamente que nos enfrentemos a la naturaleza. Es decir, el coronavirus no es un enemigo que nosotros lo hemos, digamos que él ha venido hacia nosotros. Lo que pasa es que nosotros hemos ido hacia ellos, porque estamos invadiendo espacios y territorios geográficos, inclusive de vida animal, de vida salvaje, y que estos organismos han superado y conviven con el virus y con muchos más. Entonces, en primer lugar, acá el reto ahora de la parte educativa a nivel mundial es transformar la currícula escolar, por ejemplo. Vamos a tener que, a raíz de esta pandemia, revisar a la luz de la ciencia, a la luz de los investigadores, a la luz de aquellos que están, por ejemplo, en esta primera línea investigando sobre la naturaleza de este virus que todavía no terminan de conocerla totalmente, se necesita que esa información sea llevada a la población de la manera en que se incorpore en los programas educativos, en las currículas educativas, sobre un capítulo específico para ver los virus, por ejemplo, ¿no? Ampliar ese conocimiento, porque este no es el único que va a venir. Ya nos dicen los investigadores a nivel mundial que hay otros que posiblemente están alrededor nuestro y que todavía no nos atacan porque posiblemente no están dadas las condiciones, ¿no? Entonces,
entender que el reto ahora y el desafío educativo es incorporar estos conocimientos, ¿no?, a la currícula escolar para que la población, a través de la educación formal, esté enterada de lo que nos vamos a enfrentar a futuro. Entonces, antiguamente, yo nomás recuerdo, yo soy de la educación todavía del siglo pasado, ¿no? En primaria, me acuerdo, escuchaba yo de mis abuelos o de mis padres un curso, ¿no?, que se llamaba El niño y la salud, ¿no? Entonces era un librito que se enseñaba en donde justamente se le indicaba, y he tenido la oportunidad de revisar como parte histórica en una biblioteca de mis padres, que valgan coincidencias, mis padres también han sido maestros, y mis abuelas, por ambos lados, también han sido maestras, y por destino y por decisión voluntaria mía, yo también soy ahora maestro. Entonces, en mi biblioteca no tan frondosa, pero de mi hogar, al menos he tenido la suerte y ese privilegio que a veces no todos lo tenemos, ¿no? Pero que sería importante que todos tengamos unos pequeños libros en nuestra biblioteca personal de nuestros hogares. ¿Para qué? Para que podamos educarnos un poco de manera tal vez en casa, ¿no? Entonces, en ese librito pude yo revisar que había, por ejemplo, los temas del niño y la salud, en donde indicaban que lo primero que tenía que aprender el niño era a saber lavarse, ¿no?, a utilizar el jabón, ¿no?, y el agua, ¿no?, que era importantísimo. Pero también hay que ser realistas, ¿no? En el Perú, casi el 40% a nivel nacional no tiene el recurso hídrico, no tiene el agua. Entonces, este es un desafío también para nuestras autoridades, porque ¿qué le podemos exigir a una población que crece día a día y que va invadiendo territorios? Acá mismo en nuestra realidad trujillana, en Alto Trujillo se siguen invadiendo y se siguen incorporando población a zonas en donde de repente no llega los servicios básicos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, educar y decirles lavarse las manos o comenzar a indicarles sobre ciertos requerimientos o indicaciones de salud personal es bien difícil, ¿no? Es fácil hablar de lavarse las manos con agua y jabón y todo ello, y con agua potable inclusive en las zonas residenciales, en las zonas en las cuales de repente tenemos ese privilegio, esa suerte que nos ha dado Dios también, y también nuestros esfuerzos, ¿no?, de no sufrir esta situación. Pero aquí están para eso las autoridades, para que justamente amplíen la cobertura y darle ese servicio que es la dignidad humana. No podemos nosotros enfrentar pandemias que se vendrán más adelante o enfermedades, ¿no?, cuando tenemos pues un gran porcentaje de la población que no tiene los servicios básicos. Pero así como estamos, de todas formas tenemos que enfrentar esta situación. Es lamentable la realidad que nos ha enfrentado, ¿no?, la desnudez que nos ha colocado esta pandemia, en que vemos que y están muriendo personas, ¿no?, que lamentablemente a veces por falta de esa política pública en salud, estamos sufriendo consecuencias. Hace ya 20 años en Perú ha ido creciendo, ¿no?, en forma económica, pero no hemos ido desarrollando, porque una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo. Entonces, ese crecimiento ha sido la acumulación de riquezas, que es lamentable también que se ha dilapidado, ¿no?, a través de los grandes casos de corrupción también en estos últimos 20 años, y tenemos esos presidentes, esas autoridades, y que ahora en esta pandemia inclusive hay gente que lamentablemente, ¿no?, es inconcebible. ¿Cómo es posible que hagan estas cosas, por el amor de Dios? O sea, hacer el sufrimiento del pueblo y el sufrimiento de mucha gente es por culpa también de estas personas que se enquistan en el aparato público o que de repente los han elegido inclusive y se aprovechan de esta situación de pandemia para robar, para apropiarse, para hacer cosas que de repente las consecuencias las estamos sufriendo la población en general. Ojalá
que la población ante esta situación que estamos viviendo reflexione y pueda elegir personas que verdaderamente en su trayectoria tienen que demostrar esa honestidad, esa probidad. También hay que tener conocimientos para poder tener un cargo público y enfrentar, ¿no?, la situación. A veces no es mucho tampoco el tener mucho conocimiento para tener un cargo público, sino el sentido común y que también nuestro corazón se ponga a pensar de que existe un ser todavía superior a todos nosotros, que todo lo puede y que de alguna forma en nosotros también se refleja como parte de esa, pues, obra divina que es el ser humano. Entonces, la dignidad humana tiene que también trascender en esta oportunidad. Entonces, aquí, ojalá que esta reflexión llegue a todos los buenos corazones de ciudadanos acá en Trujillo mismo, en donde también esta pandemia se ha podido evidenciar cuánto egoísmo hay a veces de parte de algunas personas, pero también de cuánta solidaridad. Yo conozco casos muy específicos que a veces no los quiero mencionar, pero hay un dicho muy popular que dice, haz el bien sin mirar a quién. Y si uno hace una obra, hay que hacerlo sin esperar una recompensa. Simplemente nuestra satisfacción de hacer un trabajo de servicio social porque nos impulsa nuestro corazón para hacerlo, y Dios va a bendecir a estas personas. Los hacemos de diferentes maneras. A esas personas, a esos buenos ciudadanos, a esos buenos peruanos, la satisfacción de que están haciendo una obra que Dios los va a bendecir, porque solamente aquellos que han tocado su corazón en esta pandemia y se han solidarizado sin hacer mucha publicidad y propaganda, lo están haciendo de corazón. A esas personas, indudablemente, el agradecimiento de todos aquellos que hemos observado en sus actividades. Y aquellos que de repente tenemos que censurarlos, espero que les caiga la justicia con todo el peso que tiene que hacerse, porque merecen un castigo, y ese castigo tiene que ser la justicia, porque si han cometido robos, si han cometido elevar precios de productos que básicamente son bien sencillos de producirlo, los venden a una cantidad exorbitante, haciendo negocio de un sufrimiento de la población. Contra esos malos peruanos, contra esos malos ciudadanos, que les caiga todo el peso de la ley. Excelente, doctor Luis Ramírez. Bueno, ha dado algunos o varios puntos que son bastante interesantes al tiempo, pero queremos aprovechar y un poco profundizar en algunos aspectos. Yo, por ejemplo, me traslado un poco años 80, 90, donde no había todavía riqueza en el Perú en el nivel que está viviendo ahora. Era un país prácticamente pobre, del tercer mundo, donde había su situación educativa bastante también carente, con bastante situaciones muy difíciles, sobre todo en el área rural y en la selva. Han pasado 30 años o algo más, y sin embargo usted como educador me dice que viene de familia de docentes, desde los abuelos, entonces de alguna manera ha conocido el tipo de educación, un poco el tipo de la currícula, cómo esta educación influenciaba de manera también en la parte humana de la persona, porque la idea es que la educación produzca resultados, ¿no? Sea productivo en las áreas de desarrollo del ser humano, en su área humanista, en su área interrelacional, en su área cultural, etcétera. Pero ahora vemos que a pesar de que el país está muy crecido económicamente, por lo menos en los niveles macro, que tienen cifras muy interesantes, el Perú tiene bastantes reservas, etcétera, etcétera. Sin embargo, al parecer, por lo menos hay la percepción de que en el ámbito educativo, mostrado por su población, no hay esa relación directamente proporcional, sino más bien inversa. ¿Cómo lo visualiza usted, profesor, como educador? Bueno, hay algunos pasajes, inclusive de la historia, que nos pueden reflejar cómo es que la educación en el Perú hemos llegado a estos niveles, tal vez, en que se evidencian las prácticas ciudadanas, ¿no? La ciudadanía, por ejemplo, es diferente hablar de habitantes, ¿no? Una cosa es ser habitante, ¿no? Una persona, un individuo, un sujeto que de alguna forma convive, ¿no? Como cualquier otro tipo de ser vivo en un entorno, ¿no? Así Y es. bueno, pues solamente cumple ciertas satisfacción de necesidades básicas, ¿no?
y sobre esa base recibe una educación y de repente ahí puede tener la oportunidad de conocer de cómo se hace ciudadanía. Pero la ciudadanía se ejerce con la práctica, ¿no? Entonces, Así es. el ciudadano es aquel que conoce principios, que conoce y que en todo caso valora ciertos aspectos de la convivencia humana. Entonces, estos elementos, estos temas siempre nos traen a discusión porque los valores, por ejemplo, a nivel conceptual, se pueden explicar, ¿no? El valor de la libertad, el valor de la honestidad, el valor de la solidaridad, el valor de la cooperación, ¿no? Y otros valores más, ¿no? Pero a nivel conceptual los podemos nosotros en una clase, ¿no? Anotarlos en una pizarra o pasarles algún tipo de información impresa o leerlos en los diccionarios. Pero pasar de eso, del aspecto conceptual a la práctica verdaderamente, a la práctica, eso solamente se hace con el ejemplo. Wow. Eso solamente se hace con el ejemplo. Entonces, si tenemos autoridades que no respetan, ¿no? Que quieren imponer de repente ciertas decisiones que son caprichos o son simplemente aspectos de intereses, ¿no? De repente particulares o de algún grupo. Entonces ahí nada más observamos que en el ejemplo de estas autoridades, la población, ¿qué le puede exigir, no? El respeto a las reglas, el respeto a las normas, el respeto a la Constitución, ¿no? El respeto al ordenamiento jurídico, el respeto a lo más básico que tiene el ser humano de, por ejemplo, decir un buenos días, buenas tardes, muchas gracias, por favor. Son, por ejemplo, pequeñas, grandes expresiones que si eso no está cimentado en los niños, en los jóvenes, en los adultos, si no se practica, no es el ejemplo diario, ¿no? Así sepamos que se debe saludar y no lo hacen, entonces estamos en una ciudadanía que es una ciudadanía que solamente son habitantes. Entonces, pasar de habitantes a ciudadanos es un trabajo que no solamente es de los educadores, no solamente es de aquellos que están en posiciones de orientación, sino también es un trabajo conjunto de toda la sociedad, y que obviamente esta situación en los últimos años se dice, pues, la educación de antes fue mejor, pero sí, pues, si fue mejor, entonces, ¿por qué estamos ahora así? ¿No? Es un poco complejo, ¿no? Si fue mejor antes, ahora los que somos adultos, ¿por qué algunos no cumplen y no respetan ciertos ordenamientos de ciudadanía? Entonces, uno de los aspectos fundamentales a la par del tema del cuidado de la salud es el tema de impulsar la ciudadanía. Y la ciudadanía se comienza a educar desde el barrio, desde las juntas vecinales, se comienza a ordenar desde los vecinos, del respeto al vecino, ¿no? Yo no puedo botar la basura donde yo quiero, yo tengo que botar la basura en un lugar en donde tiene que estar justamente ubicado para yo, mis productos de desechos, dejarlos en un lugar. Pero ¿qué ocurre? Muchos a veces cogen la basura y lo tiran al vecino o lo llevan a otro lugar y lo botan por ahí. Por ejemplo, ahí, ese es un tema de conciencia ambiental, de conciencia cívica y un conjunto de patrones que tiene que irse mejorando en la población. Pero ¿quiénes son los primeros agentes? Los primeros agentes somos todos aquellos, empezando desde nuestros barrios. Desde nuestro barrio hay que empezar a ejercer ciudadanía. Luego, obviamente también a nivel de las instituciones educativas. En las instituciones educativas se trabaja este tema, se ejerce dentro del espacio educativo, pero ¿qué ocurre? Cuando el estudiante sale del espacio educativo, es como que lo que hizo en la escuela es para la escuela, sale de la escuela y es otro tema, es otro mundo. Dentro de la escuela, de repente, cogió el chicle y lo botó en el lugar donde corresponde, donde se le ha enseñado dentro de la escuela, pero cuando está en la calle, come el chicle y lo tira al piso, ¿no? Entonces, es una contradicción y en donde justamente necesitamos nosotros fomentar una educación en ciudadanía. Fíjese usted, en Japón, los 5 primeros años de vida, los estudiantes o los niños aprenden valores.
aprenden todo lo que es valores, Claro, claro, ¿no? sí. Entonces, ellos lo que aprenden es, por ejemplo, el respeto a los ancianos, el respeto a los abuelos, el respeto a la gente adulta, porque ellos saben que los adultos son los que han construido un país, son los que han construido la modernidad y el desarrollo de su comunidad. Y entonces merecen respeto. Pero aquí en nuestro país, por ejemplo, pensamos, ¿no? Un poco equivocado en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, esta enfermedad, por ahí escuchaba a veces personas un poco, ¿no? En recomendación, ¿sabes qué? A ti no te va a dar, le va a dar a los viejitos, ¿no? Bueno, pues ya vivieron. Esas expresiones, por ejemplo, me parecen no tan acertadas, ¿no? La persona de edad adulta, los que están en tercera edad, son personas que tenemos que respetar, son personas que tienen conocimientos, son personas que son útiles, son personas que han luchado por tener una mejor ciudad de repente, por tener una mejor oportunidad hoy en día, ¿no? Entonces hay que saber respetarlo. Entonces necesitamos ahora, con todos esta situación de la pandemia, recomponer aspectos, ¿no? Educativos en la currícula escolar, centrarnos en temas fundamentales, como les decía, el tema de la salud, recomponer nuevamente esta currícula, luego ver el tema de la ciudadanía para poder hacer que se respete la norma de convivencia, porque ahora se habla del distanciamiento social. El distanciamiento social lo escuchamos todos los días en la televisión, cuando salimos a las calles, pero los niños, los adolescentes que están en su casa, ellos todavía no están haciendo práctica de ese distanciamiento social porque no salen a la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro, claro. ellos solamente escuchan, ¿no? Pero no conocen qué es el distanciamiento social. Lo entienden como un concepto que se está difundiendo y se recomienda. Pero ellos en realidad no están saliendo a las calles, por ejemplo, y no saben cómo es esto del distanciamiento social. Entonces, habrá que comenzar también a entender cuáles son las nuevas normas de convivencia. Entonces, tendrá que haber otra área curricular o dentro de esta de ciudadanía, donde se elaboren nuevas normas de convivencia para desarrollarlas y ponerlas en práctica en todos los establecimientos públicos, privados y también en la ciudad en general. Vamos a tener que utilizar, por ejemplo, el barbijo, le dicen, ¿no? O el tapaboca, ¿no? Porque obviamente eso nos va de alguna forma a proteger, a evitar el contagio, ¿no? Por ejemplo, eso va a tener que trabajarse dentro de las instituciones educativas, ¿no? Cuando se tengan que retornar o cuando se tenga que desarrollar estas actividades. Esos serían los tres aspectos por el momento que te podría explicar o avanzar con la entrevista para que tú también me hagas consultas. Sí, no, escarbar la raíz para saber en qué situación estamos, porque un diagnóstico es muy importante para poder solucionar un problema. Cuando un médico ve a un enfermo, tiene que diagnosticarlo, auscultarlo para darle la medicina certera, para darle los medicamentos adecuados, la posología adecuada, el tiempo adecuado, etcétera, y hacer un plan que pueda revertir la situación en la que estamos viviendo. Entonces, Perú a nivel mundial, la BBC de Londres, Deutsche Welle, El País en España, etcétera, nos ven o han dado algunas características como la informalidad. Y en la informalidad deviene, obviamente, la falta de respeto a las normas, el poco respeto a las leyes dadas por el gobierno, el no reconocer que hay unos reglamentos que hay que seguir, o sea, como que se pisan encima de cualquier norma, reglamento o ley. Y le añadimos a esto, doctor Ramírez, que si no me equivoco, ocupamos el último lugar en lectura en el Perú. Entonces, hay una realidad que, claro, de repente no es catastrófica, pero es una realidad que evidencia un punto muy importante en el cual tenemos que tratarlo, y ustedes como educadores, pues, que están en esa viada continua y aman su profesión, pues estarán pues también bastante preocupados analizando. Es más, yo, como sabe, estoy también leyendo mucho estos temas, el tema de la antropología social, la filosofía social, tendrá que tomar una pausa para hacer un análisis propio de nuestra realidad y de repente ya no copiar de los escenarios de otros lares que de repente no funcionan aquí, profesor. Así es, efectivamente, de acuerdo contigo, ¿no? Se necesita, pues, hacer una nueva reevaluación, ¿no? De todo lo que hemos caminado hasta estos últimos 30 años, si queremos decirlo así, ¿no? Cómo es que nos ha ido con el tema de la educación, ¿no? Hasta qué punto se ha logrado
los aprendizajes que son necesarios y las competencias necesarias para desarrollarse en el mundo tanto local, regional, nacional e internacional, ¿no? Obviamente, los estándares que nos presentan los resultados de la prueba PISA, ¿no? Que es la prueba internacional que les aplican a los países que están adscritos a la Organización Económica Mundial, ¿no? La OECD. Obviamente, ahí nosotros tenemos una posición a nivel mundial que no nos favorece, pero en los últimos avances y estadísticas, en todo caso, o resultados que hemos tenido desde el año 2009 aproximadamente hacia adelante, que se tomaron estas pruebas, si bien es cierto, llegamos al puesto 63, 64, ¿no? Estamos por esos puestos, es porque de alguna manera a nivel mundial también los otros países van avanzando en los logros de aprendizaje, ¿no? Pero sí hay un pequeño incremento, o sea, sí hay un pequeño incremento. Claro, no es significativo, pero hay un avance, ¿no? Hay un avance. Fíjese usted, en la prueba S del año 2018, que es la que tenemos como resultado referente último que le puedo yo informar, aunque ya emitieron la del 2019, acá en el Perú, las regiones que tienen mejores resultados en comprensión lectora son, por ejemplo, Tacna, Moquegua, ¿no? Que van liderando ellos el ranking, ¿no? En el caso de ellos, el promedio es aproximadamente de 100 estudiantes, 50 o 52 estudiantes son los que logran comprender lo que leen, ¿no? Hay una comprensión de lo que leen. Entonces, cuando uno lee, hay tres niveles de lectura, ¿no? Hay un nivel literal, hay un nivel de crítica, ¿ya? Y hay un nivel inferencial. Entonces, cuando hablamos de que alguien toma una lectura, el nivel literal es yo leo, ¿no? Leo, comprendo las palabras, los conceptos que están ahí. Entonces, hasta ahí hay un primer nivel. Luego tenemos otro nivel que es el crítico, es decir, leo, entiendo los conceptos y puedo hacer una crítica con respecto a lo que está escrito, ¿no? Excelente. Y hay un tercer nivel que es el inferencial. El inferencial es que a partir de lo que yo leo, comprendo lo que leo, conozco los conceptos, los relaciono, le hago una crítica y luego yo puedo inferir, puedo sacar una conclusión, es decir, puedo escribir o producir, por ejemplo, un texto sobre la base ya de mi pensamiento, ¿no? Y escribo yo sobre ya esos niveles superados. Entonces, en el Perú, lo que nos falta es esos dos niveles que acabo de mencionarle, el crítico y el inferencial. La gran mayoría de nuestros estudiantes se quedan en el nivel literal. En la región La Libertad, en este tema de comprensión lectora, por ejemplo, estamos nosotros, de 100 estudiantes, solamente 14 estudiantes aproximadamente comprenden lo que leen. Es decir, logran esos tres niveles que les acabo de mencionar de lectura, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un trabajo acá en la región de La Libertad de mayor esfuerzo, de mayor dedicación, y la lectura no tiene que ser una lectura densa, tiene que ser una lectura diseñada en donde el estudiante pueda sentirse a gusto y crearse la necesidad para leer. Ahí entonces hablamos de estrategias, cómo hacer que el estudiante lea, ¿no? Cómo hacer que el estudiante pueda lograr estos niveles, pueda superar estos niveles. Eso significa que tenemos que hacer un trabajo educativo, ¿no? A nivel del planeamiento educativo, a partir de esos resultados que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, a veces pretendemos, hay que hacer leer a los estudiantes dándole libros, cuentos y un conjunto de material que lea, pero la pregunta es, ¿cuánto de lo que lee en realidad al estudiante le interesa leer? Pero si nosotros de manera indirecta creamos la necesidad de que tienen que leer, entonces ahí estamos logrando de que él se vea obligado a leer para resolver ciertas situaciones problemáticas que le planteemos. Entonces, por ahí, esto tiene que discutirse, tiene que planificarse, ¿no? Y yo entiendo de que hay los esfuerzos que hace el Ministerio de Educación, los esfuerzos que está haciendo acá el gobierno regional, pero no están lográndose, digamos, superar
esos datos estadísticos que nos colocan a la región La Libertad casi en comprensión lectora en el 9º o 10º puesto, solo por mencionar el tema de la comprensión lectora. Y Moquegua y Tacna nos lideran la posición en el ranking este de la prueba S o la prueba de la evaluación censal de estudiantes en el caso de comprensión lectora. Ni qué decir en matemática, ¿no? En matemática también tenemos otros resultados que no son tan alentadores, ¿no? De 100 estudiantes, por ejemplo, a nivel de esta prueba S, a nivel nacional, también Moquegua, Tacna nos llevan la delantera. Ellos tienen pues resultados de que aproximadamente tienen 46 a 47 estudiantes que pueden resolver problemas de matemática, por ejemplo. Y acá en la región La Libertad, solamente 9 en promedio, ¿no? De 7 a 9 en promedio, pueden resolver problemas de matemática, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también tenemos un trabajo que desarrollar. ¿Y por qué es importante hablar de estos dos temas? Porque si la población no tiene los conocimientos fundamentales en comprensión lectora y en matemática, entonces no va a poder hacer un análisis de la situación que está ocurriendo en su entorno, ¿no? Entonces es importante que las personas que están en la ciudadanía puedan desarrollar y tener una formación, una educación que cuando ellos están leyendo un texto, ya sea en Facebook, ya sea en cualquier lado, hasta inclusive por WhatsApp leen algo, puedan comprender lo que están leyendo, porque a veces ocurre que interpretan la lectura de una manera y cuando se les hace la consulta puede hasta generar divergencias o discrepancias, ¿no? Entre 3 o 4 personas que leyeron un documento. ¿Y eso por qué? Porque de repente no aplicaron ahí o no desarrollaron la competencia de comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Igual en matemática, ¿no? Igual en matemática, interpretar los datos numéricos, ¿no? Interpretar todo aquello que corresponde para poder ellos solucionar el problema. Mira este caso del tema de la ivermectina, que está en todas las redes sociales hablándose de este medicamento como preventivo, en algunos casos como un bloqueador de que no se reproduzca el virus, ¿no? El COVID-19. Entonces, ¿qué me va a impulsar, por ejemplo? ¿Qué me va a impulsar? ¿Qué me va a impulsar? Leer como ciudadano. Tengo que buscar información, ¿no? Y que muchos lo han hecho de manera independiente en Internet para ver si esta medicina la puedo utilizar para combatir el COVID-19, ¿no? Entonces yo escucho también videos, puedo buscar y navegar por la gran red, ¿no? Por Internet, buscando información para saber si esto va a hacerme daño o en realidad es como yo lo he escuchado, ¿no? Entonces, ahí estamos generando una competencia en el ciudadano de querer leer, informarse para que esa situación de esos componentes de esta medicina puedan ser utilizados por él, porque si no puede morir, ¿no? Ahora, la otra etapa es el entender, por ejemplo, las dosis. ¿Cuánto yo debo consumir? ¿Cuánto es la dosis? Son 1,5 centímetros de un inyectable, de la sustancia, 3 gotas, pero 3 gotas de cuántos mililitros. Es decir, ahí necesita ya el ciudadano o la persona común que está interesada en su salud, o por lo menos informarse, ¿no? Está obligada a tener que comprender las lecturas que va a hacer en el Internet o cualquier información que él reciba y pueda discriminar, pueda seleccionar inclusive aquella que posiblemente en vez de informarle, le desinforma. Entonces, cuando una persona comprende bien lo que lee y tiene múltiples textos que hablan sobre una determinada situación, va a tener la capacidad de poder discernir, la capacidad de poder entender y poder comparar, seleccionar, discriminar y luego tal vez preguntar a un experto, ¿no? A un médico experto y que él le pueda orientar ya más específicamente, pero el ciudadano ya se informó, o sea, él ya ejerció
esa competencia de comprender primero lo que le va llegando o lo que él va investigando de repente en Internet. Entonces, ese ciudadano ya tiene la competencia de comprensión lectora cuando empieza a discriminar, a seleccionar, a interpretar, a generar una crítica, y esa información que le va a servir para resolver un problema, por ejemplo, en este caso, el problema de cómo protegerse contra esta enfermedad, esa persona ya está ejerciendo esa competencia de la comprensión lectora. Y la parte de matemática, entender cuántos van a ser las dosis, en qué proporción, cuántos días, y él ya puede de repente, inclusive con las recetas que le dan los médicos, interpretar lo que el médico le está indicando. Porque, ojo, el médico no le va a explicar cómo uno por uno a utilizar de repente, ¿no?, el instrumento de medición para la proporción que tiene que él combinar o utilizar y poderlo utilizar la sustancia para la bebida, ¿no? Porque si bebe de más puede morirse. Entonces, se dan cuenta cómo la matemática y la comprensión lectora está unida a situaciones problemáticas inmediatas, ¿no? Entonces, el ciudadano que está informado, el ciudadano que tiene estas competencias básicas, el ciudadano que tiene el interés de autoeducarse y poder de repente protegerse con esta situación de la enfermedad, va a poder sobrevivir ante aquellos que de repente no lograron estas competencias. Por eso es importante que en la educación pública se pueda generar los espacios curriculares donde estas dos áreas sean agresivamente implementadas con estrategias dinámicas, atractivas para el estudiante. Habrá que buscar la manera para que ellos puedan en el futuro enfrentar, ¿no?, y poder sobrevivir en un espacio que a partir del COVID-19, como ahora lo estamos viviendo, recuerden, el mundo ya no va a ser el mismo. Ya no va a ser el mismo, eso sí deben entenderlo, no va a ser el mismo. Por lo tanto, necesitamos otras formas de educarnos y la facilidad que nos da, por ejemplo, este medio que en este momento estoy a través de esta entrevista, dirigirme a un grupo selecto de visitantes o participantes en esta reunión, y que la puedes grabar, y se está grabando, y que posteriormente la podrán visualizar si tienen el interés de conocer sobre lo que hablamos de esta entrevista. Gracias, doctor Ramírez. Es muy interesante lo que usted, como vemos que es bien conocedor y versado del tema, como debe ser, y a mí me ha aclarado muchas cosas, ¿no? Pero yo también quería, hace rato usted habló de valores, los valores que son importantísimos, porque si tú adquieres un conocimiento intelectual, académico, es muy importante, pero si no va de la mano con la implantación o implementación de valores, vamos a tener los casos que ya todos conocemos, funcionarios que tienen los más altos grados académicos, pero que son los más corruptos de la historia, todos cuestionados, o ministros, etcétera. En el caso de la docencia, yo traigo a la colación algo como esto. Antes decía, ¿no?, los docentes deben tener mística, son maestros, deben tener amor por el estudiante. Voy a nombrar algunos casos, solamente de repente es poco, pero se dan. Pero hay maestros o profesores que normalmente lo hacen por inercia el trabajo, lo hacen ya como un hecho más, una cierta hasta dejadez, hasta han entrado en una rutina que los desconecta con esa mística. ¿Cómo hacer? Porque de eso depende mucho también para que el alumno genere, usted dijo hace rato, ¿no? Nada va a dar resultados si no hay un ejemplo, si no hay un testimonio, si los jovencitos, porque ellos de 12, 13, 11 años están buscando modelos, obviamente primero en la familia, pero también lo encuentran en los profesores, maestros. ¿Cómo evalúa usted eso, profesor? ¿Hay esa mística docente? ¿Es un porcentaje alto? ¿Los profesores que usted conoce en general aman la profesión, dan todo de sí por ver un cambio estructural? ¿O de repente, como digo, se ha caído en cierta rutina, como también en las otras profesiones probablemente? Bueno, mira, el tema principal sobre lo que habías mencionado, faltaba complementar, ¿no? Una cosa son, cuando hablamos de competencias de cualquier ciudadano, tiene que tener tres elementos básicos, una competencia. Los conocimientos, que son los que te acabo de mencionar, ¿no? Los conocimientos. Luego tenemos las actitudes, y luego tenemos las habilidades. Entonces,
Una competencia se desarrolla cuando tiene estos tres elementos, es decir, los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Cuando yo, por ejemplo, quiero saber si una persona es competente, voy a medirle, hablemos en términos cualitativos, sus conocimientos, ¿no? Sus conocimientos. Yo puedo tener muchos conocimientos, pero acá viene la actitud. La actitud. ¿Cuál es la actitud? Ahí viene la ética, la parte axiológica, la parte del uso de esos conocimientos, si son para bien o si son para mal. Entonces, aquí esa parte de la actitud entra ya justamente que cuando se evalúa la actitud, el docente lo que tiene que ver es que esos conocimientos sean utilizados para hacer el bien de la humanidad. Ahí es donde entra la parte valorativa. Entonces, cuando yo veo que el estudiante tiene una actitud positiva, tiene una actitud de discriminar qué está bien y qué está mal cuando aplica esos conocimientos, entonces yo estoy teniendo un desarrollo de una competencia con respecto a la aptitud. Ahí entra el aspecto valorativo, ¿no? Eso también se evalúa, ¿no? Entonces, el otro aspecto es la habilidad, la destreza. Es decir, si tú tienes conocimientos y tienes la actitud, pero la habilidad es hacer bien las cosas. Es decir, hacerlo de manera correcta, hacerlo, como decir, a mí me dan un trabajo. Excelente, excelente. Yo tengo que hacer un trabajo de excelencia, tengo que superar los estándares, ¿no? Oye, yo no voy a presentar un trabajo, si lo hago a mano, no tengo computadora, pero hago que el trabajo a mano esté bien legible, mi letra y mi caligrafía esté bien hecha, bien hecho el trabajo. O sea, no solamente es tener los conocimientos, no solamente es tener las actitudes, sino también las destrezas y habilidades para hacer algo bien. Entonces, cuando una persona desarrolla esas tres capacidades, ¿no? Entonces es competente. Es competente. Pero mira, pero si una de esas capacidades no se desarrollan, no están desarrolladas, entonces no es competente. Falta solo una nada más. Solo una que no tenga el estudiante o no tenga una persona, una nada más, no es competente. Porque la competencia entendida en el aspecto pedagógico y en el aspecto humano es conocimientos, actitudes y las destrezas y habilidades. Esas tres cosas los tiene que hacer bien. Por eso es que cuando se evalúa de manera formativa, se conoce en nuestra pedagogía actual, en el enfoque que está haciendo el ministerio, pero a veces no la entendemos muy adecuadamente. Es decir, ¿cómo nosotros logramos que un estudiante cumpla estas tres condiciones para poder decir si él es competente o no? Porque estas competencias ya se logran de manera gradual, no es inmediata, no es inmediata. En conocimientos puede estar en inicio, en actitudes puedes estar en inicio, en habilidades puedes estar en inicio, pero también puede ser que tengas en conocimientos puedes estar en proceso, ¿no? En actitudes puedes estar por decir, satisfactorio, muy buenas actitudes, muy buenos valores, pero en conocimientos tienes el proceso, te falta, ¿no? Un poco más. Igual en habilidades, puede ser que tengas, puede ser satisfactorio, ¿no? Entonces hay criterios para medir el desempeño de estas competencias. O sea, un ser humano, un ciudadano también hay que ver cuál es cómo están sus desempeños, ¿no? Entonces, yo creo de que poco a poco se va a ir mejorando el sistema, ¿no? Porque lo que necesitamos es ciudadanos competentes. Y estos ciudadanos competentes tenemos que, como sociedad, ponerle restricciones o colocarle justamente etapas o fases de tal forma que yo pueda corregir su conducta ciudadana. Por ejemplo, para que pueda ser alguien que sea taxista, ¿no? Tengo que pedirle ciertos requerimientos. No solamente es tener el brevete, ¿no? Porque yo puedo tener el brevete, pero si es un taxista que me atiende mal, que no me atiende bien, que busca ventaja y me lleva por otro sitio, es decir, eso no es competente. Pero ¿cómo medimos eso? ¿No? Entonces tendríamos que hacer una escala valorativa
para ver de qué manera esta persona, que es una fuente de trabajo, cómo puede ser competente en la sociedad, cómo está contribuyendo, ¿no? Ahora, si hablamos en otros términos de otros comportamientos sociales, pues también, por ejemplo, mire este caso de este afroamericano, ¿no? De este afroamericano George Floyd, que a nivel mundial ha impactado, ¿no? George Floyd ha impactado a nivel mundial. Si nosotros podemos analizarlo, claro, el impacto es que lo han asesinado, ¿no? Ha cometido un crimen. Quienes ejercen la autoridad, quienes están dando seguridad a la población, ¿no? Vemos impactados cómo es que han cometido un crimen con una persona que aparentemente está indefensa, ¿no? Entonces, pero no analizamos más allá, de repente nos quedamos con el primer impacto, ¿no? Con el primer impacto. En Estados Unidos, ¿no? Que es una de las sociedades en donde el control y la seguridad son tan estrictas, yo creo que los que hemos podido tener el privilegio o la oportunidad de estar algún tiempo por estos lares, por estas sociedades, en Estados Unidos la policía cumple su rol, cumple su función, y su función es de protección, de seguridad, ¿no? Y su ejercicio de fuerza es contra aquellos que ejercen fuerza o aquellos que infringen las leyes o el ordenamiento social ciudadano de comportamiento. Floyd, ¿no? Lastimosamente, tuvo un triste final, pero eso fue un crimen. Pero ese crimen, ¿no? No es porque la policía actúa de esa manera contra aquellos que son afroamericanos, porque esa es la imagen que han querido dar. En Estados Unidos, del 100% de la población, que son más de 350 millones de personas, ¿no? Ellos representan, ¿no? Los afroamericanos en Estados Unidos representan el 13% de la población de los Estados Unidos, representan el 13%. Ahora, de ese 13%, en Estados Unidos, la cantidad de delitos cometidos por afroamericanos, ¿no? Porque allá está prohibido decirle negro, ¿eh? Ojo, no, mucho cuidado, el que va en Estados Unidos, si ustedes viajan, ustedes dicen, oye, mire ese negro, o oye, negrito, le dicen así ustedes, obvio, lo van a mirar mal, inclusive hasta los demandan por un tema racial. Ustedes, ahí tienen que expresarse a ellos los afroamericanos. Los afroamericanos, ese 30%, de ese 13% que les mencionaba, en los Estados Unidos, la mayor cantidad de delitos que habían cometido eran el 40% de los delitos cometidos en los Estados Unidos, el 40% de los delitos cometidos lo cometían los afroamericanos. Entonces, estamos diciendo, ¿qué pasó aquí? Floyd fue a pagar, ¿no? Floyd fue con un billete de $20 falsos a comprar una cajetilla de cigarros, estaba en estado de ebriedad, por lo que da los informes, y se retiró del establecimiento y el dispensador se ve en los videos que va y le exige que le cambie el billete o le exige pues que le devuelva la cajetilla de cigarros y no lo hizo. El dispensador llamó a la policía porque efectivamente, en primer lugar, entregar un billete falso de $20 puede ser, ¿no? La punta de la madeja para descubrir el tráfico de falsificación de billetes. Entonces, en Estados Unidos, tú das un billete falso, inmediatamente te van a buscar y te van a investigar hasta llegar a de dónde salió ese billete. Ya ese es un delito. Entonces, Floyd ya había cometido un delito, el billete de $20. Ahora, no se justifica su muerte, pero ¿qué pasó? Dentro de la policía, el policía que lo asesina, ¿no? Ya se conocían. Es decir, hay una situación de interrelación personal, había una especie de choque personal y que el policía aprovechó esas circunstancias y hizo lo que tuvo que hacer, pero prácticamente ahí cometió un crimen. Pero ese crimen no es porque fue negro, no es porque fue afroamericano, ¿no? Pero acá en Estados Unidos esto ha generado una situación que ha levantado situaciones que ya deben ser superadas, ¿no? Estados Unidos
independientemente de la situación que de alguna forma vive, es uno de los países que tiene una seguridad y una justicia que, digamos, es un poquito mucho más imparcial de las que conocemos a nivel del mundo. Entonces, yo considero que en este caso, por ejemplo, quienes infringen las normas, quienes infringen la ley, quienes abusan de su fuerza o aplican fuerza, entonces hay que estos ciudadanos ponerlos a buen recaudo. El crimen no se justifica, así haya cometido el delito, no se justifica, claro. Eso sí es condenable. Y esta persona, aprovechando el uniforme de la policía de los Estados Unidos, este es un caso, ¿no?, que tiene que llevarse, debe llevarse a la Corte de Justicia de los Estados Unidos y darle el más severo castigo de crimen, con el agravante que utilizó el uniforme del Estado norteamericano para poder hacer esta situación. Pero eso está generando divisiones en los Estados Unidos. Entonces, nosotros acá en nuestro país, ¿no?, necesitamos fortalecer las instituciones con personas que tengan esas competencias, como te acababa de mencionar, y que eso poco a poco tenemos que hacerlo desde la comprensión de las autoridades, desde las personas que están ejerciendo autoridad en diferentes campos institucionales, sean privados o públicos. Y obviamente también en los hogares, en los padres de familia, ¿no?, las madres de familia, tienen que entender que si es padre, tiene que asumir responsabilidades. No hay justificación para poder de repente no cumplir una labor que no solamente es biológica, sino también es divina. Ser padre no es sencillo, es un encargo, damos vida. Por lo tanto, el valor de la vida es importantísima. Y ese punto es un aspecto valorativo, ¿no? Ese aspecto valorativo es la actitud, esa capacidad que te decía que es parte de la competencia, que es la actitud. Entonces necesitamos, de alguna forma, tener más espacios para poder hacer que, aparte de las palabras que yo menciono, ejecutarlos. Y los maestros están haciendo todo el esfuerzo para cumplir esta explicación pedagógica que te acabo de mencionar, pero encontramos la barrera cuando salimos a la calle o cuando salimos a la sociedad ya, digamos, en lo que nosotros estamos día a día viendo, que lamentablemente no nos ayuda, ¿no? No nos ayuda porque el estudiante se siente en contradicción. En mi colegio me enseñan la honestidad, en mi colegio me enseñan que no hay que robar, en mi colegio me enseñan a cumplir las tareas ordenadamente, etcétera, etcétera. Todos los maestros hacen ese esfuerzo que sus estudiantes hagan ello, ¿no? Entonces, pero cuando van a la sociedad, cuando van al mundo ya del aspecto social, encuentran la corrupción. Y la corrupción, ¿no?, viene desde cosas más simples, hasta más grandes, como hemos observado, y que no debe haber impunidad, debe castigarse. Lamentablemente nos falta fortalecer las instituciones, nos falta mayor conciencia ciudadana y hay, creo yo, aún personas que tienen la buena voluntad de poder más adelante cumplir su función también social, porque una cosa es estar en la tribuna y otra cosa es estar en el ruedo. Sí. Entonces, es necesario ahora que las personas que tengamos esta calidad humana, social, ejerzamos ciudadanía en los espacios que podamos y, en el caso que fuese, cuando seamos autoridades, hacer una pedagogía de la educación en estos conceptos, de repente, que me he explayado y que te agradezco que me haya dado el espacio. No, ya cumplimos la hora, ha estado muy, pero muy interesante, tenemos varias que nos han escrito, nos dice el señor Samuel Cifuente, que es coordinador de la ONG World Vision, dice, está muy bien, miren, lo leo rapidito, exacto, llamadas también habilidades blandas, debe ser desarrollada en la niñez y en la adolescencia. Laura Busto dice, muy interesante, es urgente aplicarlo en los jóvenes y en la sociedad. Justo yo estaba pensando en valores. La señora Graciela Carretero dice, excelente, magíster, doctor, es necesario seguir formulando este tipo de plataformas para dar a conocer a la sociedad la intervención del docente calificado. Mire, es que eso justamente es el pilar, la educación es el pilar de la transformación de nuestras sociedades.
Doctor Ramírez, espero pronto volver a tenerlo, lo más pronto posible, Dios mediante. Yo quiero que, bueno, que se despida de la audiencia, pero antes de despedirse, hacerle una consulta y si puede la responde y si no le dice para la próxima. Si usted fuera ministro de Educación, lo nombran ministro de Educación el día lunes, asume la cartera, así, de manera de repente global, general, para no caer en detalles, ¿qué es lo primero que haría en el ámbito educativo a nivel nacional? Bueno, en principio, rescatar de la sociedad civil, convocar a todos aquellos que puedan de alguna forma ayudarnos a corregir ciertos aspectos que no son ya los contenidos, porque los contenidos están, los contenidos se pueden trabajar, se pueden organizar. Más que todo son los aspectos valorativos, ¿no? El aspecto de cómo hacer que los valores sean el primer eje, ¿no? De formación en la ciudadanía a través de la currícula escolar en nuestra educación peruana, ¿no? Y a partir de eso, pedir un tiempo, ¿no? Pedir un tiempo para poder tomar la decisión, ¿no? Si es que usted me dice, mañana usted es el ministro o el día lunes, entonces primero que reunirme, ¿no? En una semana con todos estos actores para poder hacer un análisis y un diagnóstico y luego aceptar el cargo con las condiciones que con esta ancha base de convocatoria puedo yo escucharlos también para poder mejorar la educación en el país. Porque una persona no lo va a cambiar. Así cambien de ministro, ¿no? Una persona no lo cambia. Esto se necesita la convocatoria de todos aquellos peruanos que pueden contribuir con la educación nacional y con transparencia, con bastante sencillez y humildad, trabajar para tener un mejor Perú y plantearnos propuestas concretas respecto a cómo debemos nosotros implementar una mejor educación en la ciudadanía peruana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Tenemos también acá, nos escribió Coqui Rodríguez, que es regidor de la Municipalidad de Trujillo. Nos dice muy bien, qué bueno que estamos en esta plataforma. Él también tiene que ver con el tema de la cultura y el turismo en la municipalidad. Esperemos también que en cualquier momento tenerlo acá para poder compartir. Es un gusto, que Dios lo bendiga y para adelante siempre. Ahora leí que era el Día del Escritor, no sé si en Perú o en el mundo, pero creo que en Argentina. Así que si usted también es un escritor, ya vamos a hablar de ese tema también. Tiene cuentos, tiene sus cuentos, lo ha editado, lo ha publicado, así que en la próxima oportunidad hablaremos de eso. Gracias, doctor. Que le vaya bien. Gracias. Solamente una sugerencia para todos aquellos que nos han estado escuchando en esta bonita entrevista, agradecerle la paciencia. Hay muchos temas que hablar en educación y quiero sugerirles una lectura que es bien sencilla, es un pequeño cuento que se conoce y que puede tomar bastante vigencia ahora con todo lo que estamos viviendo, con el tema del COVID-19. El cuento se llama Los sabios ciegos y el elefante. Denle una lecturita en el momento que ustedes puedan y bueno, sería interesante que ustedes lo puedan extrapolar con lo que está pasando en la ciudad. Muchas gracias y muy buenas noches con todos y que Dios los bendiga. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, amigos, un día más, agradecidos a Dios por este tiempo y esta oportunidad. La educación es vital, es muy, pero muy importante si queremos ver una sociedad transformada, cambiada y de solo criticar por criticar, sino más bien criticar de una manera constructiva e inferencial, como decía el doctor Ramírez. Tenemos que educarnos, educar a nuestra familia, educar a nuestros niños, pero en ese camino correcto, lleno de valores, no solo, como decía, el tema académico, sino el tema de actitudes y el tema de habilidades y destrezas. Si las actitudes no vienen con valores, con principios que rijan nuestro conocimiento intelectual y académico, seguiremos cayendo en este pozo ciego de gente muy, pero muy preparada académicamente, que ha estudiado en las mejores universidades del mundo. Sin embargo, son las personas más corruptas, más deshonestas y que trágicamente están dirigiendo nuestro país y destruyéndolo poco a poco. En la educación con valores está la clave también para poder seguir avanzando en nuestro país. Y mañana más tarde
los que nos toca pues dejar alguna influencia, miremos atrás y digamos, algo hice, algo pude agregar, algo pude añadir, dejé mi granito de arena, ahora mis hijos, mis nietos que tomen la batuta y así cambiará nuestra sociedad. Que Dios los bendiga, que Dios les permita pasar un día muy especial junto a toda su familia, disfruten de su esposa, de su esposo, de sus hijos y pasen en compañía, eleven una oración agradeciendo a Dios por los alimentos y por el día que nos provee. Hasta el día de mañana, que Dios me los bendiga. Compartan por favor el video, ha sido una hora bastante productiva, que la gente pueda ver, meditar, leer. Somos uno de los últimos países en lectura y en comprensión lectora, o sea, no somos críticos constructivos, menos inferenciales, así que es tiempo de cambiar esa situación en nuestro país. Empecemos por reproducir las cosas buenas para que también nos ayuden a cambiar nuestra forma de ver la situación de nuestro país. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao.